decir de estos texticones, netamente por la línea que llevan de lengua y literatura, me refiero a la profesora Dina Román. Entonces, vamos a darle pase a ella para que nos dé todo el detalle, todo el detalle, toda la metodología, las formas que debemos desarrollar de este texticón. Entonces, voy a dar pase a la profesora Dina. Maestra, adelante. Gracias, profesor Oldarico. Buenas tardes. Colegas, muy buenas tardes. Siempre es grato para mí estar ante un auditorio tan importante como son los docentes del nivel primario, ¿no? Sí, efectivamente, el día de hoy voy a darles algunos alcances con respecto a cómo elaborar los texticones, ya que, a ver, colegas, voy a pedirles por favor que puedan silenciar sus audios para podernos escuchar, si no se capta el sonido y nos interfiere. Profesora Luz Margot, por favor su audio, gracias. Entonces les decía que en la reunión de hoy día se había convocado el profesor Oldarico para poder darles alguna orientación, apoyo con respecto a cómo elaborar los texticones, ya que en el mes de octubre le corresponde a la UGEL CASMA poder participar y elaborar los texticones para poder ser leídos a nivel de toda la región Ancash. Si voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con esta orientación. A ver, por favor, ¿están viendo mi pantalla? Sí, se ve, Dina. Ya, gracias. A ver. Bien, el plan lector. Como ustedes es de su conocimiento, esta es una estrategia implementada por el Ministerio de Educación hace ya varios años atrás, décadas atrás, y el día de hoy, ahora en este contexto, también el Ministerio de Educación sigue implementando la lectura en las instituciones educativas a través de la estrategia. ¿Cuál es la estrategia, colegas, que se está implementando? Desde la plataforma Aprendo en Casa. Leamos juntos, ¿no? Leamos juntos. Si ustedes han visto en la programación de la plataforma Aprendo en Casa, también tenemos el impulso de esta estrategia Leamos Juntos. Bien, entonces voy a compartirles la agenda de esta orientación que va a iniciar en un primer momento, vamos a dialogar sobre nuestras vivencias, ¿sí? Con respecto a la lectura. Luego vamos a socializar las experiencias que ustedes van a dialogar en microgrupos. Luego les voy a dar algunas pautas sobre cómo se va a elaborar esos texticones. También unos tips para mejorar la lectura. Y finalmente hablaremos brevemente sobre la importancia de los mentores. Bien, entonces, vamos a iniciar con la primera actividad de la agenda de la tarde, que es cuéntanos tus vivencias escolares. Entonces, colegas, quiero que por favor, a ver, de repente pueden tomar foto de estas dos preguntas, porque en función a ellas dos, ustedes van a dialogar. Voy a solicitar al profesor Antonio Morales, al especialista, que también nos apoya con todo el soporte tecnológico para poder formar los grupos de trabajo que sean integrados por 5 integrantes y en una duración de 7 minutos vamos a dialogar en función a estas dos preguntas, colegas. Luego ya, cuando regresemos a la sala principal, podamos compartir, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cómo fueron tus vivencias en la escuela con respecto a la lectura? Me refiero cuando tú eras un estudiante, ¿sí? Y si es posible, ubiquémonos cuando éramos estudiantes de primaria, ¿sí? ¿Qué sentimientos evocas?
¿Qué te trae a la memoria esas clases en la cual se abordaba lo que es la lectura? Y la segunda pregunta es, ¿cómo estás desarrollando el plan lector regional virtual con tus estudiantes? Específicamente, ¿cómo estás llevando a cabo la lectura de los texticones? Entonces, a ver, colegas, ¿tomaron foto de esas dos preguntitas? Bien, entonces, ahora el profesor nos va a agrupar por equipos y ahorita en un momento va a llegar una invitación. Por favor, ustedes aceptan, ingresan a esos microgrupos para que puedan dialogar. Ya está enviando la invitación. Ustedes solamente pongan unirse y ya en grupo empiezan a dialogar. Después de 7 minutos regresamos. Por favor. Muy bien, ya están saliendo a los grupos. Unirse, por favor, colegas. A ver, todavía observo que hay colegas aquí en la sala principal. Por favor, colocar unirse para poder ingresar a sus grupos pequeños. Recuerden que es muy importante lo que ustedes van a compartir, van a dialogar, porque todos, entre todos vamos a ir construyendo, ayudándonos a aprender de las experiencias de todos, ¿no? Por favor, acepten los grupos. Aún tenemos 22 participantes en sala. 23. Ese recuadro que les llega es para que ustedes acepten la invitación para poder participar en los grupos pequeños, por favor. A ver, ¿qué nos dice la colega Zoraida? Zoraida Bedoya, directora de la Institución Educativa de Valdivia, ¿no? Profesora Soraya, buenas tardes. Recuerden que estamos
en confianza, entre amigos, y que la idea en este momento es poder viajar en el tiempo y recordar un poco cómo ha sido nuestra experiencia con la lectura cuando éramos estudiantes del nivel primario. O cualquier otro colega que quiera participar, por favor. Muy bien, profesor Pérez. Tiene más presente, porque de repente le ha sido más significativo. Otro colega de repente si quiera compartir. Participar. Discúlpeme que sea tan insistente, sino que este primer momento es muy importante porque nos va a permitir reflexionar el trabajo, cómo ha sido nuestras vivencias de la lectura con nosotros, ¿no? Cómo se ha formado ese hábito lector, o de repente no ha sido grato, o de repente no ha sido muy grato también, que quizás recordarlo no a adquirir ese hábito que lo sigo cultivando hasta ahora. Y trato en lo posible de que también mis estudiantes tengan ese hábito, porque creo yo que cuando uno lee, Colegas, por favor, las dos preguntas no están respondiendo. ¿Qué pasa con este equipo? A ver, nadie más se anima. Miren, el profesor Uldarico me ha dicho que tiene un grupo, un equipo humano muy colaborador, participativo, y no sé hoy día por qué están un tanto calladitos. Profesora Mirta, su audio, profesora Mirta, para que nos pueda compartir. Y como dice usted, con sus evidencias, con eso, y justo hace 2 días hemos tenido una reunión para que vean, como dicen algunas deficiencias. El impulso de la lectura a través de la estrategia Plan Lector de los texticones es a partir del 3er grado. Sin embargo, el ministerio mismo está implementando esta estrategia Leemos Juntos. Entonces, claro, si usted tiene a bien, puede acompañarnos para poder de repente, porque la lectura... Y como yo le digo, en control de lectura, por ejemplo, cambiando de estrategia, hay lunes que yo, de sorpresa, a cualquier estudiante les pregunto sobre lo que han entendido, más que todo para que opinen, nivel inferencial. Y hay momentos también que les pido que lean, ¿no? Y según lo que has leído, ¿qué has entendido? Explícame. Sobre estos, nomás más que todo. Sí, porque es la parte... Ay, mi celular, ¿qué cosa tiene? ¿Me escuchas? Sí, le escucho, profesora. Ya. Porque esa es la parte más difícil, la parte inferencial o la parte criterial. Cuando tú le pides, por ejemplo, le haces la pregunta,
y tú en el lugar del lobo, ¿qué hubieras hecho, no? Ahí no saben qué decir. Cuando que pides su criterio, le pides su inferencia, Les no, cuesta. ajá, no, te responden más a lo literal, pues. Sí. Y tú ya te dicen, pero eso no está en la lectura, ¿ves? Como los míos son más pequeños, así decían así el año pasado, ya ahorita no les escucho eso ya. Pero eso no está en la lectura. O si no, simplemente te responde sí o no. No, O sea que ajá. Oye, ¿te gustó simple, el cuento? ¿Te gustó el cuento? simple. Sí. Si no le dices por qué. Donde estaba que Tito juega con Dora, y hasta ahora me acuerdo, y después donde estaba en el trabalengua de Paco Peco. Me encantó, nosotros nos sentíamos muy felices porque para nosotros era una novedad tener un libro nuevo, porque nosotros no teníamos libro nuevo. No, nuestros padres, a mí al menos, no nos compró. Entonces, para nosotros fue... Buenas tardes, ¿cómo va el diálogo en este equipo? No están trabajando. Después de haber aprendido a leer con el libro Coquito, que era muy bonito por los dibujos que tenía, con el método silábico nos han enseñado pues antiguamente, ¿no? Pasamos a leer el libro Pablito. Era tan bonito el libro, tenían que comprar nuestros padres y cada texto era novedoso para mí. Y después el libro Bruño, el libro Beatriz, Jorge juega con Beatriz, ese libro que nos daba el Ministerio de Educación. La rigidez, porque los profesores en esa época que me enseñaban, pues eran muy estrictos. Y teníamos que aprender las lecciones que nos decían, la lectura, de ahí nos preguntaban, teníamos que responder, si no nos caía un reglazo en la mano. Leía bastante, muchas poesías. Para mí ha sido una experiencia bonita que con los años lo he ido practicando y así como docente también me gusta inculcar en ese sentido, me gusta sacar valores, talentos, hago concursos internos con mis niños, aún ahora en esta educación remota también converso con mis papás y son niños que igual, lo que yo he sentido, quiero que lo vivan ellos y tengo logros por ese lado. Eso fue mi experiencia de los primeros años. Digo, gracias al profesor joven que inculcó muchos valores en mí, sobre todo la lectura, la poesía, el canto, como le recalco. Fue bonito mi infancia. Hoy mi Muy niñez. bien, profesora Mirta, muchas gracias. Muy bien, Sí. ¿quién más se anima? A ver, que todavía nuestros... lecturas de los textos que han leído, ¿no? De las imágenes, ¿no? Y veo que han tenido la suerte, se podría decir, ¿no? De contar con un maestro, con una maestra que haya cultivado el amor, el hábito de la lectura en ustedes, ¿no? Quizás no todos hemos tenido esa experiencia. Por ejemplo, yo les cuento que para mí, de repente, evocar primaria era, la lectura para mí era sinónimo de nervios, ¿no? Porque nos sacaba, recuerdo mucho a la profesora, nos sacaba al frente a leer y a leer oralmente, y si te confundías, bueno, ya sabes, nos esperaba nuestro reglazo, ¿no? Entonces, la lectura no, desde la escuela, la verdad que no fue muy grato, ¿no? No fue muy, no tengo muchos gratos recuerdos, al menos en el nivel primario, ¿no?
Pero sí también recuerdo lo que ustedes mencionaban, ¿no? Que las imágenes de los libros, ¿no? Y lo otro que viene a mi mente era, por ejemplo, estar siempre recostada sobre la carpeta y tratando siempre, pensaba y decía, ¿por qué no pondrán música, no? ¿Por qué no habrá música para un poquito algo? La lectura y hacen concursos de lecturas y eso les ayuda bastante, profesor. Cuento la experiencia, ¿no? Que he estado en mi salón. Te voy a disculpar la tardanza, pero nunca es tarde. No se preocupe, profesor. A ver, profesora, con respecto a la experiencia, en cuanto a la precisión de mi lectura, en el tiempo que estudiaba en primaria, ese tiempo, para empezar, no había impresiones, no había copia, no había nada. La maestra que me enseñaba durante primaria empezó a enseñarnos con música. Ese tiempo, bueno, yo he estudiado en el Sagrado Corazón, una escuela particular, privada, allá en Huaraz, y ahí nos ponían las monjas, así porque era de monjas, nos ponían los cuentos, mejor dicho, en el tocadisco. Eran unos tocadiscos que nos ponían los cuentos de Pinocho, Blancanieves. Profesor Marco, ¿me escucha? Sí, que lo quiero quemar también. ¿Cuánto quieres quemar? Hasta 22 y viendo, pues, ¿no? 22 y viendo. Hola, hola. Colegas, tienen que responder las dos preguntas que les ha planteado el especialista. Están en silencio, no están trabajando. Dibujos animados, mejor dicho. Y aparte, bastante nos han inculcado los valores a través de películas cristianas que desde tiempo nos hacían ver pues la vida, pasión y muerte de Jesús, historias de la Virgen, y por ese lado nos han encaminado. Es una educación que por lo menos he aprendido bastante, profesor, allí, Sí. en ese tiempo. Muy bien, profesor. Muchas gracias, profesor Fidel. Y también, mire, qué bonita experiencia, ¿no? Cómo es que han podido en esta institución, poder utilizar varios recursos para con la finalidad de que el estudiante, pues, guste de leer, ¿no? Y seguramente usted es un lector voraz hasta actualmente, me imagino, y que disfruta mucho de la lectura, ¿no? Sí, profesora, precisamente porque he aprendido, he llegado a tener agrado en cuanto a la lectura. Sí, yo también hago lo mismo, porque si no, no se logra. Y en la noche ya me pongo a hacer los videos, todo por los audios, así explicando, tratando de, más o menos adivinando qué me pueden preguntar, más o menos cuál va a ser sus dudas, así les hago audios ya listo. Cosa que cuando les mando ya así directo, todo ya, a las 7. Colegas, ya terminaron con su tema para volverlos al Sí, grupo grande. Morelito. Hola. Ya terminaron Hola. para volverlos. Oye, me han mandado grupo de 2 nomás. Son 6, pero si no, no entran. Pues. Nosotros hemos mandado 2 nomás, Moralito. Sí, los 2 nomás están hablando, Garreto. Está ausente, se ha quedado en el grupo grande. Contigo somos 3. Bienvenido, estoy monitoreando grupo en grupo. No sé, pero ¿con quiénes me has mandado? Pues me ha tocado con Liz, que trabaja conmigo nada más. Ya. Ya listo. Ya mándame el grupo grande. Ya sacamos ya la respuesta. Actividades, ¿cierto? Ya vienen con sus actividades y esas actividades, particularmente, por ejemplo, yo lo aumento o en algo lo Moraima, te quedaste sola.
sino también van a la práctica, ¿no? Entonces ellos conversan con sus mamás o hacen juegan o dialogan con su familia y cuya evidencia de lo que viene a ser cómo están trabajando el tema de los texticones. Miren, ya están regresando los colegas. Me faltó tiempo. Sí, espero que hayan tenido todos la oportunidad de poder compartir cómo han sido sus vivencias cuando eran ustedes estudiantes con la lectura. Bien, ya que están aquí todos, entonces quiero pedirles que de manera voluntaria pueda, de repente, alguien de ustedes se anime a compartir cómo ha sido esa vivencia cuando han estado en la etapa escolar, ¿no? Y luego que nos comente cómo es que están llevando a cabo, una vez que el texticón llega a sus manos, cuál es el procedimiento que están haciendo para poder fomentar en nuestros estudiantes ese hábito de lectura. Entonces, a ver, dejo el micrófono ya, ahora que estamos todos los 54 participantes aquí en sala, para que nos puedan compartir. Muy bien, profesor Daniel. Su micrófono, profesor. Profesora Dina, colegas, buenas tardes a todos, un gusto verlos. Un saludo acá afectuoso a la distancia. Respecto a las dos preguntas, hemos estado charlando, mire, nos ha tocado reunirnos con el profesor Lismer de Rumipayana, la profesora Margarita que trabaja en Cunca conmigo, la profesora Sally que trabaja en Nuevo Caqui, ¿no? Entonces nuestra realidad es de zona rural, que es muy diferente a la de zona urbana. Respecto a bueno, eso es respecto a cómo estamos trabajando, pero respecto a la primera pregunta, ¿no? Que dice cómo fueron tus vivencias, entonces ahí sí ha habido diferentes participaciones por cuanto todos no hemos cursado nuestra primaria, ¿no? Nuestros primeros años en la misma década, por decir, ¿no? Hay diferencias. Entonces, muchos colegas pues hacen mención, dicen, ¿no? Que hasta ahora recuerdan con qué alegría leían mitos, leyendas, ¿no? Y de ahí los sacaban a leer al frente, había preguntas, dibujaban. Otros hablan, ¿no? De otras ya lecturas, ¿no? Más recientes, entonces son diferentes, ¿no? Mi caso particular, por ejemplo, yo recuerdo el libro Coquito, pues, ¿no? Por breve tiempo, después cuando entré al primer grado, el famoso libro Amigo, pues, ¿no? Que enviaba el Estado, ¿no? El gobierno. Segundo grado, el libro Paseo, ¿no? Y ahí había innumerables lecturas que hasta ahora recuerdo mucho, ¿no? Como el caso de Periquito el Bandolero, que lo vi por Facebook hace poco también, ¿no? Uy, ¿quién no aprendía? María Chucena, Tito, Dora, ¿no? Y los viajes y todo eso, pues, ¿no? Es emocionante recordarlo, ¿no? Me llamó la atención de una colega, así dijo, yo no tengo muy buenos recuerdos, ¿no? También estudié en zona rural y no recuerdo mucho de las lecturas, dijo, ¿no? Entonces, también son realidades, ¿no? Que hemos vivido cada quien en nuestras instituciones educativas, ¿no? Y eso también lleva, pues, a reflexionar, a analizar, ¿no? De cómo, paso en esto ya a la segunda pregunta, ¿no? Cómo estamos desarrollando también nosotros, ¿no? Como nosotros también para nuestros hijos deseamos, pues, cosas mejores de las cuales no hemos gozado, ¿no? Entonces, si nos queda esa experiencia de la lectura, ¿no?
que no fue tan grato, tan bonito para algunos, entonces para nuestros estudiantes debe ser todo lo contrario, pues no, tratemos de esforzarnos para que esto sea grato, placentero, y cuando algún día le pregunten a nuestros estudiantes, ellos pues con alegría, no digan, no, yo hacía esto, lo otro, esto me recuerdo de tal profesor, profesora, pues no, yo creo que esa es la idea, ¿no? La lectura es tan maravilloso porque nos traslada a diferentes lugares sin movernos de nuestro lugar, ¿no? De la imaginación, uno puede conocer muchas cosas, mucha información, ¿no? El placer de la lectura, a mí particularmente me encanta, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, en cuanto ya a cómo estamos desarrollando, como le decía, las instituciones son rurales y casi todos tenemos las mismas dificultades, ¿no? Que cuando enviamos en PDF, los estudiantes, algunos su celular no podían abrir con el aplicativo del lector de PDF, o era muy pesado, ¿no? Etcétera. Entonces, algunos sí tienen mejores equipos que nosotros, seguro, le enviamos a los grupos de WhatsApp, otros ya se ha visto enviarlos en forma impresa, ¿no? Entonces ya uno busca la estrategia, pues no, la cosa es que llegue, ¿no? Y le toman una foto y hacen la devolución de las evidencias, ¿no? Y luego ya viene la retroalimentación, ¿no? Que seguro tiene sus errores, dificultades, deficiencias, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Sí estamos tratando de desarrollar y lo desarrollamos, pues, ¿no? Y también para eso es esta reunión, pues, ¿no? Para escuchar experiencias de otros colegas y aprender y mejorar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor Daniel. Muy bien, a ver una participación más que nos quiera compartir su experiencia de vida de la lectura cuando eran estudiantes y que nos diga cómo está desarrollando la lectura de los texticones actualmente. A ver, anímense, porque recuerden que aquí, miren, somos una comunidad de aprendizaje, y yo de verdad que con bastante agrado escuchaba al profesor Daniel el mensaje que nos daba, ¿no? Muchas veces no hemos tenido la suerte, la oportunidad de tener una experiencia bonita con la lectura, pero que eso hemos decidido romper esa cadena de repente y ya no estamos repitiendo eso con nuestros estudiantes, ¿no? Y que todo hemos cambiado y que nuestro interés es que nuestros alumnos, pues sí, desarrollen ese gusto, ese amor por la lectura y por los libros, ¿no? Muy bien, ¿quién más se anima? Si no, a ver. Dina. Buenas tardes, Dina. Hola, Beni. Sí, Beni, cuéntanos. Ah, ya, ok. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, colegas, amiga Dina. Mira, he tenido ciertas dificultades para poder ingresar, pero voy escuchando sobre el compartir que quieres hacer, ¿no? En cuanto a lo que es nuestras experiencias vividas. Mira, yo recuerdo mucho a mi primera maestra, mi abuela. En casa, ella se dedicaba a enseñar a leer y a escribir a los niños del campo. Fue un tiempo maestra y después ya no continuó, se dedicó a la casa. Y se le quedó ese amor por la enseñanza. Y yo fui su conejillo de indias, porque conmigo practicó, hizo el ensayo de enseñarme a leer. Te diré que yo ingresé de 5 años a primer año, porque en aquel entonces no había primer grado, era transición. Y como ingresé sabiendo leer, me pasaron a primer año. Ahí tuve la oportunidad de tener este lindo libro, libro amigo, que sí me agradó y lo recuerdo con mucho cariño y aprecio a este texto, porque seguramente tenía parte de la vivencia de ese entonces, porque yo vivía en el campo, ¿no? Y me gustaba cuando Tito, Dora, Pepe, ¿no? Rosita aparecían en el burrito y me encantaba ver cómo ellos paseaban por el campo y casi todas las imágenes coloridas, ¿no? Me gustaba mucho. Y como dijo el profesor Daniel,
hace poco se compartió partes de este texto, ¿no? Entonces, no tuve la oportunidad, como el profesor Fidel, de llevar la lectura con la música, pero sí con imágenes, ¿no? Y de frente, pues, mi abuela a mí me enseñó a leer con el método silábico de Paporreta, rapidito. Entonces, yo en primer año ya te leía el periódico, ¿no? Y tenía ya la base para poder leer. Por eso es que disfrutaba leyendo ya este libro amigo, ¿no? En cuanto a la experiencia de cómo se está desarrollando el trabajo con los texticones. Mira, por los informes que recibo de mis colegas, ¿no? Hay la misma dificultad de que no lo pueden abrir en el celular por el aplicativo, ¿no? Por el PDF o el Word, no lo pueden abrir. Algunos sí. Entonces, para aquellos, le toman foto, imprimen, le toman foto y lo envían como foto. Entonces, sí, ya lo pueden leer. Y en otros casos, les leen, hacen audios, ¿no? Y les envían ya el texto en audio. Y luego, mediante fotos, recaban los trabajos, ¿no? Las actividades que han desarrollado los estudiantes. Precisamente para que puedan hacer una retroalimentación. Pero yo pienso que la retroalimentación se está haciendo de forma muy, muy sencilla, no porque no se quiere, sino también porque hay el tema del tiempo, maestra Dina. Tienen que ver los trabajos de las clases, ¿no? Que se da en Aprendo en Casa, y toma su tiempo. Todos los estudiantes no te envían en el mismo momento, a la misma hora. Hay estudiantes que te envían después de 2, 3 días y hasta después de una semana. Prácticamente el docente está todo el día también, ¿no? Tratando de recabarle a las evidencias para leerlas y luego preparar la retroalimentación, que no es tan sencillo. Por eso digo yo, ¿no? Se hace sencillamente, ¿no? Lo que se puede, diríamos en otras palabras, porque no vamos a mentir también para decirnos, sí, yo sí hago una excelente retroalimentación, porque no nos alcanza el tiempo. Eso es lo que yo veo, ¿no? Y lo que he tratado de ver, evidenciar cuando he hecho el monitoreo a mis docentes, mediante llamadas, por ejemplo, una videollamada, y veo que sí están en el televisor, están tomando sus notas, viendo, y después de eso tienen que reajustar la sesión, ¿no? Luego más tarde, 2, 3 de la tarde, recién van llegando las evidencias. Nos quita tiempo para hacer todo ello. Ahora tenemos incluso lo que es la matemática lúdica, que también nos va restando tiempo, ¿no? Todo está muy bien, pero en estos tiempos difíciles, ¿no? También tendríamos que tener en cuenta que saturamos demasiado al estudiante, nos saturamos nosotros los colegas, los directivos, y es una cadena de saturación. Entonces, no sé cómo vamos a terminar, pero ya menos mal hemos tenido por acá una charla de cómo resistir al estrés, y por ahí como que vamos saliendo. Sí. Bueno, Dina, esto es mi experiencia para compartir. Muchas gracias, Beni, muchas gracias por compartirnos esa, mira, también una bonita experiencia, ¿no? De vida, de cómo es que tu misma abuela te pudo ayudar a fomentar ese amor por la lectura. Y bueno, nosotros conocemos y sabemos que eres una lectora a carta cabal, ¿no? Bueno, muy bien. Colegas, voy ahora a compartir mi pantalla para continuar con la presentación. A ver, estamos ahí, ¿verdad? A ver, ¿están viendo mi pantalla, colegas? Todavía. A ver. Ahora. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. Todavía. Ahora sí. Ya, gracias. Bien, entonces bueno, ya pasamos al segundo punto de la agenda.
que hemos socializado esa experiencia y hemos ido escuchándonos, que todos de repente no hemos tenido la misma suerte quizás de poder tener esos maestros, esas maestras que han cultivado en nosotros el amor por la lectura. Pero en la gran mayoría, ustedes recuerdan con mucho agrado, con mucho gusto, todas esas experiencias, ¿no? Y quiero nuevamente coger las palabras, retomar las palabras del profesor Daniel, que decía que si de repente no hemos tenido esa oportunidad, ahora nosotros podemos hacer esta diferencia y que cuando más adelante a nuestros estudiantes le preguntan cómo ha sido la experiencia tuya en la escuela, nos recuerden inmediatamente, su mente recuerde a todas las condiciones, el amor, las ganas que nosotros lo pusimos para que ellos puedan desarrollar ese hábito de la lectura, ¿no? Muy bien, entonces miren, justamente aquí yo había seleccionado este mensaje de Víctor Frank que dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y escuchándole a la profesora Beni, que por ejemplo, cómo es que los maestros están haciendo audios para poder que sus alumnos puedan contar con esos texticones, es de verdad inspirador todo el trabajo, todo el esfuerzo que el maestro está haciendo en este momento, ¿no? Como bien lo menciona, es un trabajo que de repente lo que nos falta es tiempo. Tiempo porque hay muchas acciones, muchas actividades que tenemos que realizar. Bien, ahora vamos a pasar al tercer punto, que es cómo elaborar los texticones. Entonces, les decía que para este mes de octubre, que ya está próximo, la UGEL CASMA, a través de los maestros, van a elaborar, los maestros, lo resalto esto porque ha habido confusión ya con los otros grupos que me he reunido, por este momento es los maestros. Quizá más adelante, próximo año, estamos hablando que sean los estudiantes los que elaboren los texticones. ¿Sí? Los maestros tenemos que elaborar nuestros texticones. Ahora, aquí, bueno, les comparto algunas imágenes, ¿no? Y de la familia, los estudiantes, cómo es que están fortaleciendo sus vínculos a través de las actividades que se están planteando en esta estrategia de los texticones. Miren, acá, por ejemplo, también puse esta imagen de las madres de familia en círculo, porque un docente, un directivo de acá de nuestra jurisdicción, aprovecha cuando es el reparto de los alimentos de Jaliwarma para poder leer los textos a los padres también, ¿no? Entonces, así, de esa manera vemos cómo es que la familia está fortaleciendo sus lazos a través de esta estrategia. Bien, entonces el objetivo principal del Plan Lector Regional es fortalecer los lazos de familiares a través de la lectura lúdica, ¿no? Ahora vamos a ver qué significa texticón. A ver, ¿quién me comenta qué significa texticón? Texticón es un término, es un acrónimo, es decir, se ha elaborado, este término es de la unión de dos palabras, ¿no? Pero ¿cuáles serán esas dos palabras? A ver, guíense por las imágenes. ¿Cuáles serán esas dos palabras que forman este término texticón? Un texto. ¿Ya? Y contexto. Texto y contexto. Otra idea. Texto, imagen. Texto e imagen. Ajá. Muy bien. ¿Otra idea? Texto e iconos. Texto e iconos, dice. Muy bien, casi todos estaban por ahí. Por favor, repita. Comprensión de texto. Comprensión de textos. Voy a decir caliente, caliente. Textos cortos. Textos cortos, muy bien. A ver, entonces vamos a descubrir. Texticón es el término
de la unión de dos palabras, que es texto y emoción. Es decir, los textos, que estos textos generen emoción en los estudiantes, pero sobre todo emociones positivas, ¿no? Por eso es que ahí, miren, ustedes ven, todos esos iconos están alegres, ¿no? Entonces, eso significa texticon, texto y emoción. Entonces, este elemento es muy importante porque cuando ustedes van a crear ese texto, tenemos que cuidar que el texto produzca una emoción agradable en el lector. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar ahora sí. Ustedes saben que el texto está compuesto, es un signo lingüístico que está compuesto por dos planos, ¿no? El plano del fondo y el plano de la forma, ¿no? Vamos a hablar del fondo, que tiene que ver, ¿sí? Dina, por favor, no logro ver tu pantalla compartida. A ver, ¿nadie está viendo? No. ¿Y por qué Sí se recién, logra ver. Sí se ve. ¿por qué recién ustedes me avisan? No, yo A lo ver, veo. sí se ve. Al Sí, inicio ahora se veía, pero ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora Sí se ve claro. Ya, Ahora listo. sí, ahora sí. Ya, entonces, regresamos. Estábamos hablando de la definición, que era texto y emoción, ¿no? Entonces, ese texto que vamos a crear tiene que generar, tenemos que buscar que genere una emoción positiva en los estudiantes y en su familia. Muy bien, ahora veamos el fondo. Por favor, silencien sus audios porque creo que se está acoplando el sonido, no sé. Pongan sus audios en silencio. A ver. Profesora Jacoba, veo por ahí todavía que está con sus audios. Muy bien. A ver, el fondo. Les decía que el texto tiene dos planos. El fondo y la forma. ¿Sí? Vamos a hablar del fondo, es decir, del contenido. Del contenido. ¿Qué contenido nosotros podemos abordar en ese texto que vamos a crear? ¿Ya? ¿Qué contenido? Entonces, si ustedes hacen memoria de los textos que están leyendo, por ejemplo, me estoy acordando de un texto de la oveja soñadora, o de un texticón. A ver, ¿quién me podría decir de qué se trataba ese texticón, la oveja soñadora? A ver, esa ha sido la semana anterior de la oveja soñadora. Pero a ver, veamos de esta semana. El fondo, el texto, el contenido, ¿de qué se trata ese texticón? A ver, voy a invitar acá, a ver, al profesor Daniel Mata, que he escuchado con bastante entusiasmo, que a él le gusta leer. Yo estoy segura que él ha leído el texticón de esta semana. Profesor Daniel. O cualquier otro colega que desee participar, ¿de qué se trata el texticón de esta semana que se ha compartido para el nivel primario? Que lleva por título... El Puchcay. Ahí está. ¿Podría comentarnos, profesora, de qué se trata ese texto? Es el hilado con lana de oveja. Ya. Ajá, se trata y se realiza en diversas regiones, dice. Muy bien. Y ya, muy bien, habla acerca del hilado de lana, ¿no? Pero ¿de qué básicamente? Esa es la historia que se está narrando, que se está trabajando ahí en ese texto, pero ¿cuál es la temática? ¿Qué es lo que se quiere de repente trabajar, desarrollar en este texto? ¿Cómo usted lo ha podido deducir? A ver, ¿de qué más o menos habla?
¿Solamente habla del hilado? Profesora Dina, ¿me permite? Sí, sí, adelante. A ver, el texto habla de el trabajo compartido, que no Ya, solamente ciertas labores lo realizan o lo deben realizar las mujeres, como los quehaceres domésticos, lavar, planchar, cocinar, sino también los varones. En este caso, en un determinado pueblo, también tenían la costumbre de hilar los varones, cosa que solamente se piensa que lo hacen las mujeres. muy Eh, bien. Esa sería la enseñanza, ¿no? De que en un hogar las labores deben ser compartidas tanto por el hombre como por la mujer. Esa es mi Muy participación. bien. Muy bien, profesor. Ese es el fondo del texto, ¿no? Esa es la temática, lo que está detrás de esas letras, que se está promoviendo una cultura de equidad, ¿no? Tanto del varón y de la mujer. Entonces, en este caso, a través de esa historia del hilado, ¿no? Muy bien, profesor. Entonces, miren, el fondo. Aquí les voy a dar algunas ideas que ustedes pueden tener en cuenta para poder elaborar su texticón, ¿sí? ¿Cuáles serían las temáticas? Y acá, por ejemplo, hemos considerado este contexto, el contexto de esta situación de emergencia sanitaria, de esta situación de educación a distancia, ¿no? Que puede servir para que nosotros lo tengamos presente, porque ese texto va a ser leído por todos los estudiantes de la región Ancash, ¿sí? Entonces aquí hemos puesto una idea. Por ejemplo, nuestro texto puede tratar sobre valores, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, voy a hablar del primer valor, la gratitud. Muy venido ameno en este contexto de emergencia sanitaria, de aislamiento social, en este contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque toda esta situación ha hecho que cambie nuestras rutinas de vida, ha hecho que las exigencias sean distintas y que de repente muchos de nosotros aún estamos, como se dice, tratando de poder adecuarnos a esta realidad, ¿no? Y poder asumir esos retos como, por ejemplo, el usar la tecnología, el usar de repente, por ejemplo, plataformas que todavía no terminamos de comprenderlas o de saber todas sus características, ¿no? Entonces, toda esa realidad muchas veces nos estresa, nos agobia, la falta de repente de muchas responsabilidades. Pero al margen de todo ello, colegas, al margen de repente de las pérdidas de nuestras familias cercanas, ¿no? Porque yo estoy segura que si empezamos a contarnos de nuestras experiencias, nosotros tenemos que voltear la mirada y ver con un enfoque, una mirada siempre de gratitud, porque a pesar de todas las situaciones difíciles que nos está tocando afrontar, tenemos que ser agradecidos. Y ese mensaje lo podemos a nuestros estudiantes ir sembrando, ir reforzando esas ideas a través de esos textos. Que los niños, por ejemplo, cuando lean ese texto, sepan que es necesario ser agradecido. Agradecido, ¿por qué? Porque somos bendecidos de una u otra manera. Porque de repente el niño puede tener la posibilidad de tener un texto o un audio que llega, pero muchos niños que no tienen, o tienen otra realidad mucho más adversa. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, por ejemplo, ese valor de la gratitud es, creo yo, uno de los primordiales en estos contextos, ¿no? Y no solo ello, también, por ejemplo, el valor de la colaboración. Hasta en todo aspecto, colegas. Por ejemplo, miren, ustedes cuando hemos hecho estos grupos pequeños, yo, bueno, no he podido ingresar a los grupos pequeños porque me he quedado en la sala principal, en la cual han habido todavía profesores que se han decidido quedar en la sala principal, y seguramente ustedes, me imagino yo, ojalá que me esté equivocando, que no ha sido fácil muchas veces romper el hielo y empezar a hablar, a conversar, a dialogar, ¿no? De repente no tenemos esa cultura.
desarrollada y se nos resulta difícil poder a veces tomar esa iniciativa, colaborar entre todos nosotros. Pero esas debilidades, esas deficiencias que de repente nosotros tenemos que buscar que nuestros estudiantes fortalecerlos a través de la lectura, y nosotros podemos, en esos texticones que vamos a crear una historia que justamente hable o tenga como fondo la colaboración. El tema de la responsabilidad. Colegas, este valor, por ejemplo, hoy en día también es sumamente importante. ¿Por qué nuestros estudiantes tenemos dificultades? La profesora, por ejemplo, Benedicta nos comentaba de que los estudiantes no cumplen a tiempo, y eso todo nos dificulta, porque si ya estamos esperando para poder retroalimentar, las tareas no vienen. Entonces los niños desde pequeños tienen que aprender a poner en práctica este valor de la responsabilidad. Y así, y no solo eso, bueno, ustedes ya podrán, aquí solamente a manera de sugerencia he puesto algunos valores, ¿no? Pero ustedes tendrán la autonomía, la capacidad de poder decidir y decir, no, yo quiero que mi texticón, por ejemplo, aborde este valor, ¿no? Luego, otra temática que también puedes tener en cuenta es el tema de la competencia transversal, la gestión de los aprendizajes. Por ejemplo, la importancia de definir metas en la vida, metas de aprendizaje. Que el alumno sepa que cuando lea ese texto, entienda, comprenda de que las cosas hay que trabajar por ellas, hay que lucharlas por todo lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Entonces, para ello, el implicarse en sus trabajos, en su aprendizaje, es parte, le corresponde también a él hacer gran porcentaje, y al otro porcentaje, pues, a la familia, a nosotros que estamos colaborando para que ellos puedan aprender, ¿no? Entonces, también en los texticones podemos abordar esas temáticas. También podemos abordar la necesidad de organizarnos estratégicamente para alcanzar esas metas. Y aprender a monitorear, para de esa manera poder ir logrando nuestros objetivos, ¿no? Entonces, este tema de la gestión de aprendizajes también pueden ser abordados en los texticones. Otro aspecto que también se podría trabajar es lo de la salud. Miren, la salud, y lo he compartido acá en 2 columnas, salud emocional y salud física, ¿no? La salud emocional, el cuidar, por ejemplo, la importancia de cuidar los pensamientos, porque de acuerdo a esos pensamientos que uno va teniendo, pues empieza a actuar, y eso tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes, y qué mejor a través de la lectura, ¿no? La necesidad de ser resilientes, por ejemplo, ¿no? De repente una historia que justamente aborde esa temática. Y en la salud física, hoy bien ameno que está lo que se habla de fortalecer todo el sistema inmunológico, de qué manera alimentarnos bien, ¿no? Y puede ser un aspecto que se considere en la redacción de ese texto, de ese texticón. Bien, y así también, por ejemplo, el tema del manejo de conflictos, ¿no? Del cuidado del entorno, del desarrollar acciones o actividades que justamente nos ayuden a poder desarrollar nuestra creatividad, como cantar, pintar, ¿no? Entonces, estos son algunas sugerencias de los temas que ustedes pueden considerar para elaborar sus texticones. Profesora, ¿lo tengo que utilizar todos? No. Lo que tú decidas, por ejemplo, yo voy a hacer un texticón que justamente tenga como fondo el tema de la gratitud, ¿no? Y en función a eso, elaboramos, pensamos a ver cómo serían nuestros personajes, nuestra historia, o cómo sería mi historieta, porque el texticón no solamente puede ser un texto narrativo, puede ser la diversidad de tipos de textos en los cuales uno los quiera presentar. Bien, eso es con respecto al fondo. Ahora vamos a ver la forma, que es la otra cara de la moneda del texto, ¿no? La forma. Tiene que ver con todas las características paratextuales que debemos cuidar en el texto. Que ese texto tenga un impacto visual, ¿no? Con imágenes, gráficos, tamaños de letras, colores, ¿no?
que la disposición del tamaño sea que ocupe toda la página, ¿no? Y que también en la parte inferior o en la posición que ustedes consideren la más adecuada, esté determinado la consigna. Y la consigna que sea clara, sencilla, pero muy potente y que busque fortalecer los lazos familiares, ¿sí? Más que de repente desarrollar preguntas de comprensión de lectura, estos lexicones tienen esa finalidad de fortalecer la comunicación, fortalecer todos esos lazos familiares que es tan necesario, ¿sí? Entonces, eso sería con respecto a las características paratextuales de nuestro Texticon. Muy bien. ¿Hasta ahí tuvieran alguna inquietud? ¿Hay alguna inquietud, colegas, con respecto a la creación del Texticon? Si no, vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, que es hablar acerca brevemente de algunos tips que nos van a ayudar a leer mejor. Porque cuando entregamos el Texticon a los estudiantes, así como, por ejemplo, la profesora Beni nos comentaba de que muchas veces hasta lo hacen un audio, lo leen el Texticon en el audio, también tendríamos que agregar, y estoy segura que ustedes lo hacen, ya sea en forma escrita o en forma oral, un mensaje para nuestros estudiantes. Un mensaje en el cual podamos darle alcances que le ayude a desarrollar esa lectura de la mejor manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un audio podríamos darle un tip con respecto al fijar un objetivo. Que el estudiante sepa que cuando yo voy a leer, tengo un objetivo, tengo una finalidad, y que esa finalidad tiene que ser, ¿cómo se puede decir?, monitoreada constantemente. Si el alumno tiene como objetivo, por ejemplo, que ese texto luego va a poder ser usado para fortalecer sus lazos familiares o para contar a su familia, entonces que el alumno lo tenga bien claro, porque luego va a tener que hacer ese trabajo con todos su entorno, ¿no? Entonces, el objetivo es muy importante. Si no, perdemos de vista y bueno, podemos de repente no darle toda la importancia. Bien, ahora, el otro tip que tiene que ver con la lectura son los ejercicios de respiración. Miren, colegas, cuando nosotros vamos a leer un texto, tenemos que estar en un estado emocional, como se dice, relajado, o en un estado emocional libre de tensiones, de sentirnos capaces de que ese texto lo vamos a poder comprender. Porque si no, la ansiedad o la preocupación o de repente el fastidio puede hacer interferencia en disfrutar y en comprender ese texto. Yo les voy a poner un ejemplo que seguramente ustedes lo van a recordar, porque no creo que yo nada más haya sido la que haya visto esa situación. Miren, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a dar exámenes, ya sea de contrato o de ascenso, ¿no? Que ahora todos estamos en evaluaciones. Por ejemplo, a veces pasa, yo observo a mis colegas de los costados o a algunos de ellos con una actitud bastante nerviosa, ¿no? Con mucha ansiedad. Y vemos que cuando le entregan la evaluación, le entregan las pruebas, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a fojear, y muchas veces no se concentran. ¿Por qué? Y pasan minutos y todavía están con un estado de repente no preparado para poder leer. Entonces, y juega una mala pasada en el tema de la comprensión también. Entonces, es muy importante, colegas, que a nuestros estudiantes le digamos que para estar relajados, tranquilos, ¿no? De repente estabilizar las emociones, hacer ejercicios de respiración. Ustedes pueden ingresar a la web, buscar información, ejercicio de respiración para mejorar la lectura, o ejercicio de respiración, y van a encontrar información, un montón de información que puede ayudarles para darles esos alcances a los estudiantes, ¿no? Otra recomendación es leer sentados. ¿Por qué?
Porque muchas veces, colegas, si los niños o nosotros mismos, por ejemplo, nos vamos a leer a la cama, ya saben en qué terminamos. Durmiéndonos, ¿no? Entonces, es importante leer sentados, leer que nuestra mesita o nuestro escritorio, cada vez que vamos a leer, haya un atril, o si no hay un atril, al menos poner unos libros donde tenga una posición que sea mucho más factible para la lectura, para el ángulo de nuestros ojos y también para la postura de nuestra columna, ¿no? Eso va a ayudar bastante en la lectura. Si no, fijémonos cuál es nuestra postura, cuál es nuestra posición en la cual nosotros nos sentamos, por ejemplo, a leer. El otro tip, por ejemplo, es importante hacer ejercicios oculares, ¿no? Movimiento de los ojos que van a ayudar a que podamos leer con mucha más rapidez, leer de repente con mucha más precisión y de esa manera muchas veces no cambiar el orden de las palabras, que a veces nos suele pasar, ¿no? Y finalmente, colegas, un tip sumamente importante, sencillo, pero importante, es que el estudiante o nosotros mismos, cada vez que leemos, hagamos gráficos usando muchos colores, porque los colores ayudan a fijar de repente las ideas, la información en nuestro cerebro, ¿no? Entonces hay que utilizar esos gráficos, hay que utilizar organizadores visuales, ¿no? Que sinteticen esa información de los textos que he leído. Muy bien. Entonces, esos son algunos de los tips. Claro que ustedes lo van a hacer llegar a los estudiantes de la manera adecuada para ellos, con ejemplos claros, ¿no? Con recomendaciones que les va a servir de mucho a los alumnos. Ahora, para ir finalizando ya, aquí hay un aspecto sumamente importante, colegas, que es el tema, la importancia de los mentores. ¿Quiénes son los mentores? Aquellas personas que nos guían, que son como un modelo para nosotros, ¿no? Hoy en día, muchas veces de repente no tenemos esos modelos y, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? No tenemos esos modelos, pero que es necesario, colegas, que ustedes puedan compartir a los estudiantes historias. Gunter, ha salido la perra, ¿lo ve ya? Por favor, silencien sus audios. De personas que han logrado, que gracias a la lectura, han logrado alcanzar muchas de sus metas. Uno de ellos, por ejemplo, colegas, es la historia de Benjamin Carson, ¿no? Un niño de una situación económica bastante favorable, ¿sí? Económica, social, pero cómo es que él cuenta en sus textos, en sus libros que tiene, cómo es que la lectura y la guía de una madre logró él de ser el último alumno de la clase a convertirse en el primero, ¿no? Y así se mantuvo por años hasta formarse como un gran neurocirujano. ¿Y qué nos dice este personaje? Miren, ¿qué nos dice? E incluso también tenemos una película que se ha hecho de la vida de este personaje, ¿no? Entonces compartamos esos mensajes con los estudiantes, ¿no? De repente a través de audios, que conozcan y que tengan como modelos, que les ayude, que les inspire, para que ellos sientan y sepan de la importancia de la lectura, de cómo es que puede transformar y transforma la vida de las personas. Bien, ¿qué nos dice Ben Carson con respecto a la lectura? A ver, quiero invitar a alguien de ustedes que pueda leer lo que está en la cita. A ver, ¿quién se anima? ¿Lo puedo leer, profesora? Sí, sí, por favor. Mentores. Desarrollar buenos hábitos de lectura es algo así como ser campeón de levantamiento de pesas. El campeón no entra al gimnasio un día y comienza levantando 250 kilogramos. Tonifica los músculos comenzando con pesas más livianos, siempre ejercitándose, preparándose para más. Lo mismo sucede con los logros intelectuales. Desarrollamos nuestra mente a leer, pensar y descubrir casos por nosotros mismos.
Manos prodigiosas, 1990. Gracias, Muy Benjamín bien, Cárcel. gracias a usted, profesora. Muy bien, entonces mire, ¿qué es lo que nos dice este personaje? ¿De qué nos habla? ¿Que vamos a ser lectores de la noche a la mañana? ¿O es que es algo que tenemos que ir cultivándolo día a día porque de esa manera vamos a ir, ¿no?, tonificando, dice, los músculos, en este caso intelectuales, ¿no? Alcanzando los logros intelectuales. Entonces, colegas, miren, es muy importante este punto de los mentores, que poder buscar historias de personas que dan testimonio a través de entrevistas, a través de una película, dan testimonio de que cómo es que la lectura ha sido un impacto muy bueno en su vida, ¿no? Para que los alumnos puedan tener un modelo a seguir, un modelo que les ayude, que les motive a seguir desarrollando ese hábito lector de la lectura, en la lectura, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, aquí también, para ir cerrando ya la reunión del día de hoy, decirles, miren, encontré aquí un pensamiento de un personaje bastante conocido que nos dice: no importa lo ocupado que pienses que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. Entonces, colegas, miren, voy a dejar de compartir y miren, quiero resaltar, colegas, por ejemplo, conozco de grupos de WhatsApp que que están siendo promovidos por directivos, ¿no? Entre todos sus docentes, con sus estudiantes, con la única finalidad de cultivar ese hábito de la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, menciono al profesor Daniel Mata porque, por ejemplo, él me invitó o me han considerado en uno de sus grupos, donde él constantemente está compartiendo con sus colegas, con los colegas, libros, textos, ¿no?, que ayuden a desarrollar ese amor por la lectura, ¿no? Y seguramente luego, después de la lectura de esos textos, hay algo de qué conversar, algo de qué hablar, de qué discutir, cuando muchas veces en las reuniones nosotros, de colegiados o entre colegas, ¿no? Oye, mira, ¿qué leíste en este texto, no? Y de esa manera, pues, promover siempre siendo un embajador de la lectura en nuestros estudiantes, ¿no? Estimados colegas, yo sé que todo este contexto nos ha traído de verdad muchísimos retos, nos ha traído muchos desafíos también, porque esta educación a distancia no es fácil, no está siendo fácil para todos, ¿no? Pero siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros por el amor, el cariño a nuestra carrera, a nuestra profesión y a nuestros estudiantes. Entonces, colegas, mire, yo esta tarde he querido compartirles estas ideas de cómo ustedes van a elaborar, para que tengan en cuenta cómo poder elaborar estos texticones que se va a recibir hasta la primera semana de septiembre. Entonces, que ustedes van a elaborar. ¿Sí? No sé si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta para poder de repente en este momento dialogar, o si no, ya no sé dónde está el profesor. Sí, profesora Dina, buenas tardes. A ver, profesora Herminia, buenas tardes. Profesora Dina, buenas tardes. Sí, dentro de este plan lector regional Ancash lee, se supone que si Ancash lee también debe ser considerados, digamos, todos los niveles y ciclos de educación básica regular. Pero sin embargo, se está excluyendo o no se está tomando en cuenta lo que es el tercer ciclo, primer y segundo grado. Yo estoy a cargo del primer grado de la institución educativa 89015, aquí de Yaután. Entonces, ¿cuál sería el sustento, digamos, pedagógico en la cual no se está teniendo en cuenta precisamente primero y segundo grado? Sí, justamente cuando nosotros tuvimos la reunión al inicio, profesor Herminio, la reunión con el especialista de la DRE, lo que usted acaba de mencionar justamente era una observación que yo hacía, ¿no?
que por qué, si esto es una estrategia y la lectura es pues transversal, ¿no? Desde que estamos, incluso desde el vientre de la madre, dice, ¿no? Que el niño cuando su mamá lee, o observan, ¿no? Cuando ya los niños son pequeñitos, observan que su entorno leen, se contagian y van creando en sus imágenes mentales todas esas experiencias, ¿no? Entonces, me mencionaron que por el momento, justamente por la coyuntura, ¿no? Los docentes, los colegas del nivel inicial, los colegas del primer ciclo, o del primer grado, segundo grado, habían manifestado todavía su necesidad de poder adaptarse a ese trabajo que estaban haciendo en la estrategia Aprendo en Casa y por el momento no desarrollar el tema de los texicones, ¿no? Sin embargo, profesor Herminio, hay experiencias de instituciones como por ejemplo en este momento recuerdo de Villahermosa, la directora Nelly, en las reuniones que he tenido con los otros grupos, compartían de que ella, por ejemplo, la lectura están desarrollando con los niños de primer grado, de segundo grado, a pesar que de repente no se está creando los texticones para ellos, ¿no? Pero sí habían tenido, o sea, esa proactividad y habían implementado texticones para poder ser leídos, abordados por los niños de primer y segundo grado. Entonces también no es algo que no se pueda hacer. Sí se deja para que el directivo o los docentes, ¿no? Puedan promoverlo. Entonces eso por ahí más o menos un poco la respuesta, profesora, a su inquietud. Gracias. Sí. No sé si, a ver, alguna inquietud, por favor. Por ejemplo, miren, quiero también aprovechar lo siguiente. Porque aquí también estamos, hay docentes y hay directivos. Todos los fines de mes, los docentes hacen llegar un informe a la dirección acerca de cómo han ido desarrollando los texticones. Y el directivo envía, hay dos acciones que tiene que realizar el director. Uno, llenar toda esa información, sistematizar toda esa información a través del formulario Google Drive, ¿sí? Y lo otro es hacerlo llegar a través del informe que ustedes presentan al especialista a cargo, ¿no? Entonces, esos dos aspectos hay que tenerlo presente porque ha pasado de que han pasado los días y no teníamos el llenado del Google Drive y eso dificulta, pues ustedes saben, el reporte también a la otra instancia, ¿no? Sí. Bien. Entonces, a ver, no sé, quisiera escucharles sus dudas, sus comentarios, ¿no? O de repente algo que ustedes quieran compartir, como para ir cerrando ya un poco la reunión del día de hoy. Dina, buenas tardes, te habla Talía. Buenas tardes. Profesora Dina, mire, mi inquietud es acerca del momento de la publicación del texticón. Esta semana me llegó a mí 2 texticones número 14, ¿no? Como que crea un poco de confusión y creo que ustedes como especialistas deberían hacer llegar la DRE de que así como ha hecho Matemática Lúdica, un face netamente de eso, donde uno ya sabe en forma confiable y formal dónde lo va a ubicar el trabajo para la semana. En el caso con el texticón no sucede eso, porque nos estamos agenciando de otras UGELs, en la página de otras UGELs, o el ADREA, si es que lo publican, porque en la ADRE misma no hay que esté colgado el texticón. Están que nos compartimos, y mira lo que ha sucedido esta semana, ha habido 2 texticón con el mismo número, entonces como que pierde formalidad en ese caso, ¿no? Y a veces uno ya programa para la semana, para hacer nuestro planificador semanal, todo ya lo tiene bonito, ubicar las fechas, todo. Y me parece que en ese aspecto no sé qué me podrías aclarar esa duda que tengo de falta de informalidad, lo veo yo, Dini. Sí, gracias, profesora Talía. Sí, miren, yo estoy tomando en cuenta, justamente te escuchaba cuando lo mencionabas al inicio de la reunión, y hay 2 cosas, miren, colegas. Ustedes saben que ahorita en estos medios donde todo el mundo comparte, recomparte, etcétera, ¿no? Es bien difícil a veces manejar esta situación, pero
la sugerencia que, por ejemplo, estás proponiendo, el tema de un Facebook o de qué manera pueda ser oficial, pero lo vamos a coordinar. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Nosotros aquí en la UGEL CASMA, el responsable del plan lector regional es mi persona, con los colegas, un representante de los colegas del nivel primario, en este caso la profesora Marina, y en inicial es la profesora Charo, ¿no? La profesora Rosario. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El Texticon me remite a mí, el especialista de la DRE, y yo me encargo de remitir a los profesores responsables de los niveles, ¿no? A los profesores que están a cargo. Entonces, ellos se encargan de repartirles a ustedes, a sus grupos seguramente de WhatsApp. Entonces, por ahí seguramente también estamos encontrando esta situación de que llega, pues, reparten o comparten y empieza a generarse toda esa situación. Pero si ustedes, por ejemplo, el profesor Uldarico, nosotros los texticones, siempre hemos estado repartiéndolo los días lunes, por la tarde, ¿no? Ya desde esta semana se ha alcanzado a partir del día sábado, y seguramente ya la profesora Marina ya lo ha hecho llegar, ¿no? Entonces, es muy pertinente la observación que hace profesora, lo vamos a tener en cuenta para poder ver qué mecanismo, pero sin embargo, vuelvo a repetir, consideren lo que el profesor Uldarico les está compartiendo en sus grupos de WhatsApp, ¿no? Eso sería... Dina, Sí. Dina, antes Sí, de que cortes, mira, las orientaciones o las sugerencias se nos debe alcanzar con antelación, ¿verdad? Hablabas de que desde primer grado pueden leer estos texticones. Sin embargo, no se nos ha sugerido tampoco. Yo pienso que cuando viene o te envían el texticón y te dicen para que sea leído a partir del tercer grado, tiene un porqué, ¿no? Entonces yo tampoco puedo hacer a mi manera, ¿no? Pues en la escuela lo vamos a leer desde el primer grado. Si es que me hubieran dicho queda a libertad, lo hubiéramos hecho. Recién estoy escuchando que esto se puede crear también nuevos texticones para que los niños puedan trabajarlo desde el primer grado. Luego a eso quisiera acotar yo, siempre en cuando los niños tengan realmente el apoyo y el soporte de sus padres. En esta zona, por ejemplo, los padres, hay muchos padres, no son todos, pero hay muchos que no saben leer, no saben escribir y tienen una gran dificultad para hacer guías o soporte de sus hijos. Entonces, ¿cómo le estaríamos aumentando una tarea más al padre para que pueda ayudar al niño a leer, ¿no? Todo eso habría que estudiar, analizar y tomar decisiones oportunas también. Lo otro, hablabas del informe. Yo envié el primer informe a la UGEL por mesa de partes. Y me dijeron que también lo tengo que hacer a Google Drive, ¿no? Ya, lo he remitido. Para la segunda vez pregunté, ¿se va a continuar haciendo a mesa de partes? Y ya me dijeron ya que no. Entonces, solamente yo he reportado al Google Drive. No he reportado, como tú dices, a la UGEL CASMA. Si eso es así, también nos deben dar a conocer, porque la verdad, yo he enviado, tengo el informe listo, pero ya no lo envié porque no era esto, me dijeron que no, pues, ¿no? Ya. Y para terminar lo otro, que estabas viendo de los texticones, hay que tener en cuenta quién es el que te va a hacer entrega. Nosotros tenemos a un especialista. Él se encarga de enviar. Entonces, a él tenemos que solicitarlo. Yo, por ejemplo, a Uldarico, ¿no? Le voy diciendo, mira este es el texticón que se va a leer, porque a veces encuentras en los diferentes grupos de WhatsApp otros texticones. Y yo no confío. Yo tengo que preguntar, Uldarico, ¿esto es? Sí, ya, muy bien. Si es eso, recién reenvío. Porque hay que ser también un poco ordenados, ¿no? No de cualquier grupo de WhatsApp voy a coger, ya salió esto. Puede ser que sea para otra
región también, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar de la mano en coordinación, creo, con nuestros especialistas para no tener estas ciertas confusiones. Todo se desarrolle de la mejor manera. Nada más eso, Dina. Y por favor, Sí. las sugerencias y alcances háganos saber también con anticipación. Sí, gracias, Beni, gracias por las observaciones también. Lo que quiero mencionar es con respecto al informe. Miren, los directivos todos los fines de mes tienen que hacer llegar a los especialistas, encargados, ¿no? En este caso, por ejemplo, al profesor Uldarico, el informe mensual, ¿no? En ese informe, en ese formato de informe, hay una sección donde pide que hablen acerca de las estrategias estrategias regionales, y ahí es donde ustedes tienen que llenar información sobre, por ejemplo, una de las estrategias regionales tiene que ver con el Texticón, ¿no? Entonces, en ese informe, ustedes consignan los datos, la información que consideren pertinente, poderlo remitir al especialista en ese informe, ¿no? Ahora, lo del Google Drive es directamente, esa información viene a mi persona, y yo me encargo de sistematizar y remitir a la DRE. Entonces, esa información, por ejemplo, del Google Drive, eso ya no tienen que hacer informe ni nada, solamente llenar la información y ya inmediatamente, ya luego yo me voy a encargar de hacer ese procesamiento, ¿no? Entonces, esa es, Beni, para que no haya esa confusión. En el informe mensual, ahí hay una sección donde se habla de las estrategias regionales, y ahí está referido por ejemplo, al Texticón, ¿no? A lo de matemática lúdica, ¿no? Las estrategias regionales. Y lo otro sería el informe del Google Drive. Correcto, eso sí lo he hecho. Sí. No pensé que había uno especialmente del plan lector como no, en un formato anterior, pues, ¿no? No hay. Ya, Solamente correcto, esos está dos. bien. Sí. Ya. Gracias. Sí, bien, colegas, no sé si hay algo más para ir terminando. Sí, profesora Dina, Sí, una profesora, pregunta dígame. en relación a los texticones que van a elaborar los colegas. Esos texticones, ellos lo van a compartir nada más a través de grupos de WhatsApp con los estudiantes, o así como lo han estado haciendo a través de la DREA, van a escoger algunos texticones, un poquito a Sí. ver una orientación sobre eso. Sí, gracias por la pregunta. Mire, permite esclarecer. Esos texticones, vamos a suponer que en la institución educativa hay 5 docentes. Entonces, los 5 docentes van a tener que elaborar un texticón, ¿no? Ahora, esos texticones, dentro de los 5 docentes, el director, la directora, ¿no? De repente van a seleccionar uno de ellos, y eso lo van a reportar al especialista, en este caso Uldarico. Uldarico va a reportar a mi persona, y luego va a haber, porque miren, no solamente es este grupo, está el grupo también de la profesora Hey, de la profesora Marina, ¿no? Donde también los maestros están elaborando sus texticones. Entonces, una vez que tengamos esos texticones, luego se va a seleccionar y va a salir de uno de ellos que nos va a representar a nivel regional, ¿no? Entonces, ese texticón que nos va a representar, por ejemplo, del nivel primario, va a ser leído por toda la región Ancash. Ese es el procedimiento que se va a hacer. Y también, ahora, ¿qué hacemos con los texticones? Los otros texticones que de repente no van a ser remitidos. Esos texticones vamos a ir acopiándolos, ¿no? En la institución educativa, porque es muy probable, no quiero aseverar, porque estamos todavía en esa coordinación, que en noviembre también la DRE o a través de UGEL se pueda promover un concurso de texticones elaborados por los docentes, ¿no? Entonces ya tendrían ese insumo para poder participar. Disculpe, profesora, una pregunta. Este texticón de instituciones educativas, por ejemplo, Yaután, no, le pregunto específicamente Yaután, ¿se puede trabajar por grados o por ciclos se puede trabajar? Claro, sí, también es factible. Mire, también a nivel de la DRE, ¿no? Se había solicitado esa petición, ¿no? Pero se había definido
que dentro de las instituciones educativas también tienen la autonomía de poder ir viendo, ¿no? Estrategias, implementar, no, de repente no me funciona todo primaria, voy a hacerlo por ciclos ya. También es dable, o sea, no es flexible, no se dice no se puede hacer, ¿no? Pero por este año, en este concurso que se va a hacer o en esa elaboración que se está solicitando de los texticones, es así, dirigido para todo, en este caso todo primaria, ¿no? Que están leyendo los texticones. De repente ya para el próximo año sí se pueda elaborar. Gracias, disculpe que le corte. Entonces, un solo testicón se puede elaborar todo al nivel del institucional. Sí, pero cada docente va a tener que presentar los texticones, cada docente. Esa es la evidencia que va el directivo a tener, ¿no? Ya, gracias. Sí, gracias a usted, profesora. Muy bien. Entonces, colegas, ya para ir cerrando, no sé si Uldarico está por ahí, a ver si me pasan la voz. Dina, muchas Ahí gracias, está, muy Uldarico. amable por toda la información. Maestros y maestras, estamos agradecidos de Dina y demos fuertes aplausos por esta participación y aclaraciones en este tiempo de Texticón. Entonces, colegas, ya sabemos qué vamos a hacer en este tiempo. Tenemos una tarea para poder de repente ser los protagonistas ya a nivel regional de tener un Texticón. Entonces queda en sus manos. Colegas, ¿alguna pregunta adicional a ello? Si no hubiera ninguna pregunta, colegas, estaríamos cerrando nuestra reunión. Gracias por todo, colegas. Agradeciendo a cada uno de ustedes por su tiempo, por su entrega, por su dedicación y sobre todo cuidémonos, colegas. Lo mejor, si no tenemos salud no hay nada, pero si tenemos salud habrá todo, colegas. Sí. Bueno, profesor Uldarico, muchísimas gracias, colegas, a todos ustedes. Ha sido un gusto poderles ver por este medio. Y bueno, como decía el profesor Uldarico, sigámonos cuidando. Y bueno, y bendiciones para todos. Muchas gracias. Igualmente, profesora. Gracias, Dina. Gracias, Dina. A nombre de todos los docentes. Profesora. Gracias, profesora Dina. Gracias, gracias. Sí. Larico, una preguntita. En caso de los aulas multigrado, que compartimos 3 grados, cuarto, quinto y sexto en mi caso, ¿podría ser uno general para ellos o tendría que ser 2 texicones? Mira, vamos dejándolos por las situaciones. En caso nuestro, vamos a dejar a libre elección de institución educativa. Pónganse de acuerdo con el director y elijan la mejor opción. En este caso no podemos, yo no voy a parametrar, pero sí que se trabaje y que haya evidencias. Ya. Profesor, una más. Yo había sugerido en el parte del informe mensual que se manda que los especialistas sean los que hagan los tepsicones, porque no estamos súper recargados con los trabajos que hacemos con los niños. Eso fue mi sugerencia que había hecho en mi informe final. ¿Por qué no lo hacen ustedes si nosotros tenemos mucho trabajo que hacer? Gracias. Ya, muy bien, muy buena sugerencia, muy buena sugerencia. También estaríamos participando. Quiero solamente, profesor, compartir la inquietud del profesor. Hasta el momento, todos los texticones, casi el 95%, se podría decir, han sido elaborados por los especialistas. Sí. Yo he visto de varios docentes de Ocros, de la provincia de Ocros, como docentes. Mencionaba que no es al 100%, ¿no? Claro, sería óptimo que se haga, ¿no? Por lo que el docente conoce su contexto, su realidad de los niños también, ¿no? Por ese lado. Creo que por ese lado lo mismo ustedes que lo hagan nosotros como maestros. Bueno, gracias, colegas. Profesora Dina, excelente trabajo. Está muy bonito, interesante. Creo que es un reto para nosotros nuevamente a realizar un Texicom, ¿no? Y gracias, profesor Larico, Gracias a todos ustedes. por esta oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Dina, una vez más. Gracias, colegas. Gracias, señores directores y directoras. Gracias, maestras y maestros. A cuidarse. Uldarico,
¿Hay para registrar asistencia? Manan. Mana. Sí, Manan pues, Cantu. Manan cancha. Canso. Ya peichonam. Ate Ya vaya taller. ya paye kunawan. Exacto. Ta kuyaye oh mana ya pushpa. Pero no sean malos, no entiendo. No hagas nada. Profesor Uldarico. Sí. Está diciendo que no se va a hacer el tescón, ¿no le he entendido? Cuídense, maestras. Que Dios les ilumine. Profesor Uldarico. De igual manera, Dios les bendiga a todos. Buenas noches.